Hablemos de Dylan Dog. Dylan Dog es un personaje que, como mencioné en el video de compras, es muy poco lo que sabía de él. Sabía que era un investigador de las pesadillas, como él mismo se llama, sabía que era un cómic italiano, y pues me encontré que es un personaje que ha publicado muchas historias. Tan solo en español encontré 75 números, que son los que espero abarcar en un futuro poco a poco, y luego encontré otros como ciento y algo. Ya veremos si llegamos a todo, pero de momento quiero hablar con su primera aventura, que es El Amanecer de los Muertos. En esta historia vamos a encontrar a esta mujer, la cual era esposa de este hombre, que es un biólogo que está investigando algo relacionado a muertos. Esta persona de repente se levanta después de estar enferma e intenta atacarla. Ella se defiende y lo asesina. Y digo entre comillas porque esta persona ya estaba muerta, era un zombie. La chica conoce a un investigador llamado Dylan Dog y es su asistente, el cual es una clara referencia a un cómico antiguo que si mal recuerdo es norteamericano. Le pide que le ayude a investigar y a defenderse respecto a que ella no asesinó a su marido, sino que él ya estaba muerto y era una especie de zombie. Él acepta y comienza la investigación. Y respecto a la historia, no quiero decir mucho más, porque de hecho es bastante lineal. De aquí estas personas llegan a un lugar, investigan el tema, se encuentran con el adversario o el enemigo en turno y lo vencen. ¿Dónde está lo interesante en Dylan Dog? Y es que lo primero que quiero destacar respecto a este cómic es el arte. No solo el estilo, el cual es de hecho bastante bello, un estilo medio europeo en cuanto a rasgos, en cuanto a las facciones, lo estilizado del trabajo, pero también en cuanto al ritmo. Es un cómic que sabe manejar muy bien el tema del tiempo entre cada panel. Y es que algo que yo siempre menciono es que cuando hablamos del mundo del cómic, la narración siempre es a partir de la ausencia del tiempo. ¿Qué tanto tiempo pasa entre este panel y este otro? No lo sabemos. Uno tiene que asumir. Y algo muy interesante que hace este cómic, y de hecho es algo que por lo que he notado maneja mucho el cómic europeo, pero sobre todo aquí me llamó mucho la atención, es que sí crea secuencias como si estuvieras viendo diferentes fotogramas de una película. Por ejemplo, aquí se siente una secuencia muy fluida. Y esto es algo que no pasa del todo, por ejemplo, en el cómic japonés y americano. En el cómic americano nos centramos demasiado en la acción. De hecho, entre panel y panel muchas veces se saltan cosas y tú tienes que imaginarte. Aquí creamos una secuencia la cual se siente bastante lógica y orgánica. Cae, sigue cayendo antes de golpearse y se pega. Y después una viñeta completa de cómo ya está en el suelo. Otro ejemplo es esta página que ya mostré antes, el cómo primero vemos la reacción del personaje, la llegada del adversario, la mano acercándose, ella tomando el arma, lo apuñala y la reacción tras la apuñalada. O sea, se siente completamente como si fueran fotogramas de una película y eso me gusta mucho. Y esto, como digo, da una sensación como de calma. No estamos saltando entre acciones, sino que estamos creando secuencias de acciones. Y es bastante refrescante, sobre todo si estás acostumbrado a las historias de acción o aventura más americanas, en la cual sí estamos saltando entre las acciones. El enfoque está en la acción, no en la secuencia misma. Otra cosa que me gusta mucho del arte, y por eso, aunque yo leí primero la versión a color, sí recomiendo que si pueden leer la versión en blanco y negro. Y es que el manejo de las sombras y de lo negro me gusta muchísimo. Te da esa sensación completa de oscuridad, ni siquiera puedes ver más allá de tus manos. Por lo tanto, cuando hacen cosas como esta, que es, están rompiendo una pared en la cual no tiene luz, o sea, se siente como si estuvieras en la oscuridad, y eso es una pequeña cosa que rompe la oscuridad. Otra cosa que también hace bastante refrescante esta historia es Dylan. Dylan como investigador es bastante competente, pero es un personaje bastante divertido y la dinámica que tiene él con esta mujer como con su asistente es bastante divertida. Mientras que otro personaje antes de la misión estaría preparándose, Dylan en cambio se encuentra viendo películas de terror y la única justificación que le dice a la persona que lo contrató, que es esta mujer, es este maratón de películas solo lo van a pasar esta noche. Si no venían, no iba a poder ver estas películas. Y tú dirás, bueno, son películas que no he visto. No, él mismo dice, son películas que a cada rato veo, pero me gustan demasiado. Parece que es alguien que es bastante calmado, que a pesar de que le suceden cosas, no deja de disfrutar la vida. Y eso es algo muy refrescante en este tipo de historias, sobre todo si estás acostumbrado a personajes más como Constantine, también los Winchester de Supernatural, que son personas que están atormentadas por su pasado o por tragedias, son gente que tiene traumas que por eso mismo entran en este tipo de negocio. Dylan de momento parece que no. Ahora bien, voy a hablar un poco del villano sin entrar en muchos detalles, y es que lo que hace interesante esta historia respecto a los zombies para alguien que no le gustan los zombies como soy yo, es sobre por qué este villano está creando estos zombies. Tú pensarías, quiere dominar el mundo, quiere tener su propio ejército. No, hacer un ser, porque de hecho ni siquiera se habla como persona tan ancestral como él mismo se habla, él mismo dice, quiero darle algo bueno a la humanidad. Hasta cierto punto, hacerlos igual a él es encontrar la vida eterna. Y él dice, bueno,
parece que la mejor manera es crear un suero el cual le permita a las personas que después de morir vivan eternamente. ¿Cuál es el problema de este plan? Que de momento no he encontrado estabilizar este suero en la cual se mantenga la conciencia, porque este suero solamente revive las funciones motoras. Termina dando un giro a la típica historia de el malo que revive a los muertos no es para hacer una maldad, sino para que, dentro de su locura, darle algo bueno a la humanidad. Nos da a entender, sí, su nivel de arrogancia, que también le da caracterización, pero también el hecho de que es algo ancestral o es algo antiguo que no comprendemos. Tanto así que nunca se nos dice claramente qué es. ¿Es un demonio? ¿Algo como un trickster? O sea, ¿qué es? Ahora bien, ¿vale la pena? El primer cómic de Dylan Dog vale mucho la pena. Es una historia que cuando la vas iniciando dices, ah, bueno, está disfrutable, está divertida, es un buen cómic. Sobre todo, al inicio lo que más destaca es el arte y el cómo maneja la narración y los tiempos. Pero a medida que va avanzando la historia, ya te encariñaste con la interacción entre personajes, ya te interesó la trama, ya te interesó este misterio de cómo reviven los muertos, es cuando comienza a dar sus giros. También el personaje de Dylan es súper interesante y por lo que se plantea aquí, tiene bastante misterio alrededor de él, todavía más de lo que parecía en un principio. Por lo tanto, te da interés por seguir leyendo sus aventuras. Y sobre todo, debo mencionar que la historia central, aunque de primeras pensaría que es la típica historia tipo clase B, termina siendo una historia que es bastante creativa y bastante divertida por la manera en la que maneja el humor, la interacción entre personajes y las situaciones en las que los personajes terminan estando. Me sorprende de verdad que no haya funcionado este cómic en México. Quizás un tema de formato, quizás una cuestión de precio, quizás un tema de traducción también puede ser. Yo al fin y al cabo la versión que leí fue primero una versión traducida en España y luego una versión traducida en inglés. Con lo cual las traducciones que leí estaban muy bien, pero puede que la traducción de México no los tuviera. Espero de corazón que quizás el cómic de Batman de Dylan Dog le permita a más gente acercarse al personaje y que por lo mismo le intenten dar una segunda oportunidad en México al personaje, quizás con otro formato, quizás una versión coloreada, no lo sé. Al menos para mí, Dylan Dog se convirtió en un personaje que tan solo con una historia ya me encariñé de él.